En la Casa de la Cultura de Baena nos encontramos y además en los próximos minutos vamos a hablar con la delegada de Cultura, Lola Cristina Mata, a la cual le agradecemos que converse con nosotros en relación a este libro que se va a presentar dentro de unos minutos, un libro de Juan Navero Sánchez. ¿De qué lo conoce usted? Hombre, yo a Juan Navero Sánchez lo conozco desde que tenía 14 años, fue profesor mío en el instituto en primero de BUP y en COU, así que lo conozco bastante bien. Después su mujer es compañera y amiga de mi madre, la relación la hemos mantenido después de ya fuera de lo que es el ámbito educativo y la verdad es que lo conozco pues de hace ya un montón de años, no quiero pensar desde cuándo lo conozco. ¿Qué va a decir en la presentación? Porque le hemos visto escribir unos apuntes, ¿qué dicen esos apuntes? ¿Qué le va a decir al autor de este libro? Voy a presentar un poquito lo que es su currículum, muy breve, sobre todo su labor como docente. Él también es doctor, no hay que olvidar, no solamente licenciado, es doctor, es catedrático de lengua y literatura. Y también lo que tengo que decir de él es, voy a contar una experiencia como alumna suya, es decir, voy a pasar un rato simpático con él, porque esta mañana tengo que decir que he revolucionado a nuestro grupo de WhatsApp de la promoción del 89, lo he revolucionado porque esta mañana a las 8:30 estaba preguntándole, que le mandé la foto de la presentación del libro de que se acordaban de Juan Navero. Digo, venga, echamos una mano porque entre todos vamos a presentar a Juan Navero. La verdad es que tenía casi todo elaborado, pero la verdad es que me lo pasa muy bien esta mañana. Voy a hablar de su etapa, de su forma de dar clase, de cómo él nos ha transmitido pues no solamente conocimiento, sino también lo que es la vida. Yo creo que fue un adelantado a su tiempo, venía con un espíritu, yo creo, muy universitario, prepararnos ya para entrar a la universidad, y él nos abrió la vida de ser críticos con lo que también estábamos viendo. Y eso, a veces cuando uno es estudiante, con 18 años, lo que quiere uno es estudiar y aprobar y sacarse la selectividad y hacer tu carrera. Pero luego ves que esas cosas van calando en tu vida y te van haciendo, pues te van llevando por el camino que pues al final tú eliges. Entonces eso es lo que yo voy a destacar de Juan Navero. Como profesor, ¿cómo era? Uy, es muy exigente, muy exigente. Juan Navero ha sido una persona muy exigente. Nos hacía que memorizáramos, que expusiéramos delante de nuestros compañeros el temario que venía en selectividad, nos sacaba al estrado, que entonces en el instituto antiguo había un estrado más alto que el de todos los que hemos pasado por allí, y nos ponía a cada uno de los alumnos y alumnas a exponer un tema de los que nos entraban en la temida selectividad. Eso, para cuando tiene unos 18 años, agobiadísimo con la selectividad, pensando que tiene no sé cuántos exámenes, pues la verdad es que fue estresante, pero eso luego te ayuda muchísimo cuando llega a la universidad y el profesor te dice, siéntese usted ahí, explíqueme este libro, analíceme este libro. Una persona muy comprometida también con el teatro, nos daba también teatro como clase complementaria en el instituto, y que le iba a decir que su alumna, una de sus alumnas, pues iba a ser concejal de cultura y encima iba a recuperar la escuela de teatro. Esta confluencia de los astros, como yo digo, estas casualidades de la vida, pues para mí son muy hermosas. ¿Y como escritor, cómo es? Pues mira, Vicente, yo empecé a leer el libro anoche, porque no me ha dado tiempo, la verdad. Tengo la Feria del Libro reciente, esta semana ha sido semana de pleno, de reuniones, la semana de los plenos son intensas, luego por la mañana tenés que trabajar, por la tarde tenemos reuniones para preparatorias de los plenos, tu familia. Entonces el momentito que tengo para leer siempre es cuando ya mi hija está durmiendo y en la cama leo. Y no puedo, hay noches que me quedo frita antes de abrir el libro. Pero anoche tenía mucha curiosidad por empezar a leer el libro, porque estuvimos hablando hace 10 días o 15 días para que pudiese venir a la Feria del Libro, pero no le daba tiempo porque también tiene sus compromisos familiares con su nieta. Y me dijo, dice, Lola Cristina, ¿esto como lo lees de noche te duermes? Pero yo quería comprobar que no me iba a dormir. Digo, yo sé que lo que Juan Navero escriba no es para dormirse. Entonces leí casi 2 horas desde el principio, muy interesante, muy metódico como él es, muy enriquecedor, un lenguaje muy rico. Yo voy a tener que coger el diccionario más de una vez porque Navero es que era así, Navero es la exquisitez. Un hombre que lleva trabajando muchos años, también me comentó en este libro. Yo creo que ya era hora de que lo sacara, y ya ahora lo voy a emplazar para la tercera Feria del Libro, que lo necesito aquí, quiero que esté con nosotros. ¿Cómo se llama este libro? Se llama Barminán, la hoguera del inquisidor Lucero. La historia es una especie de rompecabezas que le faltan muchas piezas.
Y la novela histórica trata de rellenar o de construir esas piezas perdidas. Y además de reconstruirlas, hacerlo de una manera que, como decía un filósofo francés, Helvétius, decía, la historia es la novela de los hechos la historia es la novela de los hechos y la novela es la historia de los sentimientos. Porque la historia, además de faltarle piezas, si de algo está desposeída, para desgracia de los que leen historia, estudian, es de sentimiento, es de humanidad. Y ese vacío, la novela histórica bien hecha, y esta lo ha pretendido, debe rellenar esos vacíos de la historia. Evidentemente no deja de ser novela, y una novela trabaja con la ficción, con los recursos que tiene la literatura, pero al ser histórica tiene que basarse en unos hechos, con rigor, y sobre todo mover a unos personajes, ya sean reales o inventados, pero que sean verosímiles. Y además, sobre lo de los personajes, teniendo en cuenta un equilibrio para que no te venga un crítico y te diga eso no es una novela, eso es una historia novelada. Y la pequeña diferencia que establecen ese tipo de eruditos es que la historia novelada prevalecen los personajes históricos sobre los ficticios y en la novela prevalecen los ficticios sobre los reales. En esta yo he procurado, aunque hay muchos personajes reales, pero los verdaderamente protagonistas, los relevantes, los redondos, que se dice en terminología de crítica literaria, los redondos están casi al 50%. Pero indudablemente esto importa poco, porque lo que verdaderamente importa es que la novela histórica no es una aproximación científica a la realidad, sino literaria. Y como tal aproximación literaria a la historia, cuenta con un recurso con el que no cuenta la historia, y es la belleza y la efectividad de los recursos literarios. Y evidentemente al escribir una novela histórica no se puede olvidar que es novela. Será histórica, pero es novela. Y la efectividad de la novela histórica radica en que sea bella y eficaz. Además de novela histórica, decía que al modo clásico, porque se escribe mucha novela histórica porque hay mucho público. Las editoriales, cuando van con una novela histórica, dicen, ah, bueno, sí, eso sí tiene un público cada día más, tal cual. Pero novela histórica casi de Hollywood. Es decir, que toma un decorado de un momento tal y pasea unos personajes que piensan, se mueven, tienen las mismas inquietudes que tú, que yo y que tu vecino. Evidentemente la novela clásica, la novela histórica al modo clásico no es eso, porque hay grandes teóricos que la han definido, como el inolvidable Lukács. La novela histórica tiene que narrar y reproducir las formas de vida y de pensamiento de una época. Cuando tú te mueves con esos personajes, tienes que ver cómo piensan, por qué, cuál era el origen de sus miedos, en qué se ganaban la vida, cómo se vivía. En definitiva, es una cala muy profunda en la intrahistoria, y además hecho valientemente con un narrador omnisciente en tercera persona. Un narrador en tercera persona te permite evidentemente meterte a saco en las profundidades más grandes del alma, y es aquella que utiliza mucha documentación y tratada con rigor. Así que este libro se llama Barminán. Barminán, las hogueras del inquisidor Lucero. Vaya nombre, ¿por qué este nombre? ¿Por qué este título? Porque va de conversos, y los conversos acostumbraban a decir
Barminán, lo que nos viene encima, que Dios nos libre, que Dios nos ampare, es una expresión que se sigue usando en la actualidad en Israel, es precisamente en uno de los colectivos judíos más grandes que son los sefardíes. Ajá. Estamos hablando con Juan Naveros. Juan Naveros Sánchez, el autor del libro. Efectivamente. Bueno, ¿qué recuerdos de Baena tenemos, Juan Naveros? Pues prevalecen, como ya te dije en otra ocasión, hay de todo, pero prevalecen los buenos. ¿Por qué? Pues porque por actitud vital y porque han sido 23 años los más enérgicos y vitales de mi experiencia vital, claro. ¿Y por qué presentamos este libro en Baena? En Baena porque hace alusión a Baena y principalmente porque aquí tengo muchos amigos, aquí yo he dejado mucho sedimento, he dejado muchos alumnos y creo que a la gente le puede interesar. ¿Cómo es este libro? El libro es una novela histórica al estilo clásico. Cuando se dice al estilo clásico, los que lo entienden se les pone el vello de punta porque no se suele hacer ya novelas históricas al estilo clásico. El estilo clásico quiere decir con mucha documentación y utilizada con rigor, yéndose a la intrahistoria, no a los hechos así superficiales de los personajes. Y luego, evidentemente, haciendo personajes redondos, que eso es la terminología de la estilística literaria, quiere decir que son personajes que se han estudiado en su profundidad, en su dimensión humana, en su religión, en su ideología, en sus actitudes vitales, es decir, eso lleva muchísimo tiempo y lleva sobre todo un ejercicio que hoy se conoce por la empatía psíquica, que es tan peligroso como excitante. ¿Pero qué nos cuenta en este libro? El suceso, uno de los muchos braseros que desgraciadamente hizo este individuo, era su segundo apellido Lucero y así ha pasado la historia por Lucero, el oscuro monstruo, hizo el mayor brasero de la historia con 104 personas. Y cuando yo descubrí ese documento y lo leí, que es muy escueto y aparentemente no dice nada, pero la imaginación se dispara, la sensibilidad, la confraternidad universal con los seres que han sufrido tantísimo, y aquello me estimuló tanto que me puse a estudiar y han sido muchos años. ¿Cuántos? Para la redacción, 10 años. 10 años, evidentemente no seguidos, con los paréntesis adecuados, los intervalos terapéuticos adecuados, porque acaba uno como el submarinista, que se pone esa escafandra, se va a las profundidades y cuando sale arriba no sabe ni respirar. Es decir, que tiene que aclimatarse. Lo mismo pasa cuando se bucea en la historia, porque cuando uno vuelve a la realidad no reconoce ni a la mujer ni a los niños. Decía anteriormente que ha utilizado una documentación para escribir este libro y no sé si habrá visitado esos lugares donde estuvo el personaje, el protagonista. Por supuesto, claro. Eso no es que sea fundamental, ni más con los medios modernos, ¿no? Por ejemplo, se pone el Google Earth y lo ven mejor que yendo allí, pero ya era por cuestión sentimental, afectiva, por coger estímulos, sensaciones. Y eso es impagado, eso no se consulta ni se consigue en ningún otro sitio, nada más que yendo a determinados sitios y dentro de esos sitios a determinados apartados. Y el que tiene la sensibilidad lo capta y el que no, pues allá él. ¿Este es o no es el primer libro de Juan Naveros? No, no es mi primer libro, de ficción sí, es decir, novela sí, pero no es el primero. Me parece que son 5. 2 fueron relacionados con mi tesis doctoral. Uno hecho en microfilm y otro adaptado para la Real Academia de Córdoba, porque fue el fundador de la Real Academia, entonces fue una adaptación de la tesis. Y luego, pues, 3 libros de cuentos y romances de Baena, recopilados, reconstruidos muy tranquilamente, y para mi sorpresa
y creo que para la sorpresa agradable de todos los baenenses que les interese el tema, me parece que son 4 tesis doctorales ya las que hay sobre los cuentos populares de Baena. Incluso hay estudios comparativos de versiones como Juanillo la Porra. De Juanillo la Porra ese, bueno, ha hecho furor en los estudios, tesinas, tesis, etc. Y uno que fue estudio del habla de Baena, de los modismos lingüísticos de Baena. Y todos esos están agotados, evidentemente. ¿Este libro dónde lo vamos a encontrar? ¿Qué precio tiene? ¿Qué tirada hemos hecho de este libro? Este libro se puede encontrar en cualquier librería de cualquier punto de España, porque está hecho por una editorial pequeña, pero con una distribuidora de alcance internacional. Lo que pasa es que, al decir editorial pequeña, aguantan un poquito el primer mes para el 30% se lleva a la librería, el 20% a la distribuidora, el no sé cuánto, el envío por correo, por paquete, etcétera. Al final no cubren ni gastos y asumen un riesgo grande. Yo ahora me estoy dando cuenta, porque en los anteriores yo no echaba ni cuenta de eso. Claro. ¿Se puede vivir escribiendo? Sí, se puede vivir escribiendo. No se puede vivir sin escribir. Cuando te ha inoculado el bicho ese, no concibes la vida sin la escritura. Yo fui a acabar esta y ya tengo 3 proyectos en la cabeza sobre los que estoy trabajando, y uno ya lo llevo bastante avanzado, sobre la guerra civil, pero de lo que hace falta en la historia, no de fulanito lo que hizo y lo que dejó de hacer, sino la intrahistoria, las vivencias, los sentimientos, de lo que está desposeída precisamente la historia, y ese es mi afán. Las personas que uno más o menos conoce y sus vivencias. ¿Para qué? Pues para, como decía Ortega y Gasset, cuando lee, el lector moderno, cuando lee una novela histórica, sueñe la novela reflexionando sobre el presente desde sucesos pasados. Hay proyectos, hay futuro, y sin duda alguna volveremos a hablar de Juan Naveros como escritor. Juan Naveros, yo lo voy a leer. A mí ya me ha convencido, pero ¿qué le diríamos a la gente en un momento determinado que va a coger el libro entre las manos? ¿Qué le diría el autor? Pues yo le diría que así de entrada le va a parecer un poquito complejo, denso, pero está hecho precisamente para lectores que les gustan, a los buenos lectores les gustan los pequeños retos. Y hay mucho juego temporal, espacial, perfectamente señalado el comienzo de los... Y luego hay tiene 3 partes y cada parte tiene 3 capítulos. Dentro de los capítulos están divididos en secuencias. Y para hacerlo ameno, pues van cambiando de lugar, de tiempo, se pasa años sobre todo en la primera parte hay mucho flashback, que se llama, es decir, retroceso temporal, y combinado con el momento actual de su sufrimiento en la mazmorra, porque la novela empieza en lo que se llama técnicamente in media res, es decir, en medio del meollo. Y creo que puede disfrutar porque está hecho teniendo en cuenta los recursos literarios, que lógicamente llevo muchos años enseñándolos, si no los conociera yo, y recursos literarios apropiados que venían a colación para esta historia. Por tanto, he procurado que tenga tensión narrativa. Quiere decir que se empieza a leer y que te enganche, eso que dice, que te enganche la lectura. Es mi pregunta oxidada ya, a todo el que lo lee. ¿Te ha parecido con tensión? Hasta ahora todos me han dicho que sí. Y me lo ha dicho gente muy dura de pelar. Por ejemplo, los 3 críticos que aprobaron la edición de la novela. Juan Naveros, gracias por habernos atendido. Enhorabuena, suerte. Gracias a ti y a lo que representas. Tienes mérito y te lo agradezco muchísimo por la atención y por el cariño con que haces esta entrevista.